Lidia Camacho subía apresuradamente las escaleras de su casa, sujetando con la mano su bolsa con instrumentos médicos. Su jornada laboral en el hospital había sido especialmente dura, 12 horas en la unidad de cuidados intensivos exigían entrega total. A los 24 años ya se había convertido en una de las enfermeras más valiosas del hospital, pero siempre regresaba a casa con un único deseo, ver a su marido y simplemente sentarse a su lado en silencio. Bernardo debería haber regresado del trabajo hace una hora. Su puesto como director de ventas en una gran empresa constructora a menudo lo retenía hasta tarde, pero normalmente avisaba de estos casos con antelación. Lidia sacó las llaves, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Extraño, Bernardo siempre cerraba cuidadosamente todas las cerraduras. Al entrar en el vestíbulo, notó inmediatamente que los zapatos masculinos no estaban en su lugar habitual. Eso significaba que aún no había llegado. Lidia se quitó los zapatos y pasó al salón, anticipando un té caliente y la posibilidad de finalmente quitarse el uniforme. En la mesa de centro la esperaba una sorpresa, un ramo lujoso de rosas blancas y peonías rosadas. Las flores estaban frescas, evidentemente compradas esa mañana. Lidia sonrió, Bernardo siempre sabía hacer regalos inesperados. Anoche había parecido un poco distraído, posiblemente planeando esta sorpresa. Se inclinó hacia el ramo, inhalando el delicado aroma. Entre los tallos se veía una pequeña tarjeta blanca. Lidia la sacó cuidadosamente, esperando ver la familiar letra de su marido o al menos su firma. Lo que vio la hizo retroceder y dejar caer la tarjeta al suelo. La fotografía había sido tomada evidentemente con una cámara oculta a través del cristal del automóvil. En ella Bernardo se besaba apasionadamente con una elegante rubia en el interior de un coche negro. La mujer era muy hermosa, cabello largo, maquillaje, ropa elegante. Lidia no la reconocía, pero la intimidad del momento era obvia. Bajo la fotografía, con letra de imprenta cuidadosa, estaba escrito: la sorpresa principal te espera a las 18 en su despacho. Lidia levantó la tarjeta con manos temblorosas y releyó la inscripción varias veces. El reloj marcaba las 17:30. Media hora hasta la hora indicada. El corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salirse del pecho. ¿Quién podría haber enviado esto? ¿Y qué significaba la sorpresa principal? ¿Tal vez era una broma cruel de alguien? Pero la fotografía parecía absolutamente auténtica y la pose de Bernardo era demasiado natural para ser falsa. Lidia se sentó en el sofá, aún sosteniendo la tarjeta en las manos. Su mente se negaba a aceptar lo evidente. ¿Era este Bernardo, con quien había vivido casada 3 años? ¿El mismo Bernardo que cada mañana la besaba antes de irse al trabajo y le decía que ella era lo más preciado de su vida? Intentó recordar las últimas semanas de su vida en común. ¿Había habido alguna señal? Bernardo a veces se retrasaba en el trabajo, pero siempre contaba detalladamente sobre sus proyectos. A veces respondía llamadas y salía a otra habitación, pero lo explicaba como asuntos laborales. Había empezado a cuidarse más, compró una colonia cara nueva, pero Lidia lo atribuía al deseo de verse bien para ella. Ahora todos estos pequeños detalles se combinaban en un cuadro terrible. Lidia miró el reloj, 17:40. La oficina de Bernardo estaba a 20 minutos en coche de casa. Si salía ahora, llegaría a la hora señalada. Pero valía la pena ir. ¿Y si era una trampa? Por otro lado, si Bernardo estaba allí con esa mujer, debía conocer la verdad. Se cambió rápidamente por unos vaqueros y un suéter, cogió las llaves del coche y el bolso. El ramo se quedó en la mesa, hermoso y al mismo tiempo aterrador, como, posiblemente, toda su vida matrimonial. Camino a la oficina, Lidia trataba de calmarse y pensar con claridad. Las manos le temblaban en el volante y varias veces estuvo a punto de pasarse un semáforo en rojo. Su mente se negaba a aceptar lo evidente, tal vez era realmente la broma cruel de alguien. Pero la fotografía parecía demasiado real, demasiado íntima para ser falsa.
Tal vez debería haber llamado a Bernardo y simplemente preguntarle dónde estaba. Pero ¿qué pasaría si mentía, como evidentemente había estado mintiendo durante medio año? ¿Y si contaba la verdad, y entonces no necesitaría organizar este espionaje? Marcó su número con dedos temblorosos. Los tonos se alargaron infinitamente y cada uno resonaba como dolor en su pecho. Luego saltó el contestador: «Hola, soy Bernardo. Deja un mensaje y te devolveré la llamada». La frase habitual, que había escuchado cientos de veces, ahora le parecía una burla. ¿Devolver la llamada? ¿Cuántas de sus llamadas había ignorado en los últimos meses, excusándose con reuniones importantes? Lidia sintió cómo se le revolvía el estómago. De repente todo empezó a encajar en un mosaico terrible: los retrasos en el trabajo, la nueva colonia, el cuidado repentino por la apariencia, la distracción en casa. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? No dejó mensaje. En su lugar escribió un SMS corto: «¿Dónde estás?». Después de enviar el mensaje, continuó su camino hacia la oficina, sintiendo cómo cada metro la acercaba a la verdad que temía conocer. La empresa constructora Granada, donde trabajaba Bernardo, se ubicaba en un moderno centro de negocios en las afueras de la ciudad. Lidia había aparcado allí muchas veces, cuando pasaba a ver a su marido después del trabajo o le llevaba documentos olvidados en casa. Entonces venía con alegría, anticipando el encuentro. Ahora iba allí por primera vez con tal sensación de ansiedad y traición, como si se dirigiera a su propia ejecución. Después de aparcar el coche, miró la hora: 17:55. 5 minutos hasta la hora señalada en la tarjeta. El SMS de Bernardo no había llegado. O no había visto el mensaje, o estaba demasiado ocupado para responder. Y Lidia ya se imaginaba en qué podría estar ocupado. Apagó el motor y se quedó sentada en el coche, armándose de valor. Parte de ella aún esperaba que fuera un malentendido, que ahora subiría a la oficina y encontraría a Bernardo solo, absorto en el trabajo. Pero su corazón latía como si ya conociera la verdad. Lidia recordaba que las oficinas de la empresa estaban en el tercer piso. El despacho de Bernardo se encontraba al final del pasillo, una habitación espaciosa con grandes ventanas y su propia antesala. A menudo presumía de que a los 29 años ya tenía despacho propio, mientras sus colegas se sentaban en espacios compartidos. «Estoy haciendo carrera por nosotros», decía entonces. Ahora esas palabras sonaban como una burla. Subiendo en ascensor al tercer piso, Lidia caminó cautelosamente por el pasillo. En la oficina había silencio, la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. La luz solo brillaba en algunas habitaciones, incluyendo el despacho de Bernardo. De debajo de la puerta se filtraba una estrecha franja de luz amarilla, y Lidia por alguna razón pensó que esa luz iluminaba el colapso de su vida. Al acercarse a su puerta, Lidia se detuvo. Escuchó voces amortiguadas desde dentro. La voz masculina pertenecía definitivamente a su marido, la habría reconocido entre mil. Y la femenina no la reconocía, pero sonaba suave, íntima, con esa ternura especial que solo existe entre amantes. ¿Tal vez es una colega? Tal vez solo están discutiendo trabajo, se decía desesperadamente Lidia, pero las entonaciones hablaban de algo completamente diferente. Lidia respiró profundamente, sintiendo cómo el aire quemaba sus pulmones. Las manos le temblaron cuando giró silenciosamente la manilla de la puerta. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave, evidentemente Bernardo no esperaba visitantes inesperados. La entreabrió unos centímetros, tratando de no hacer ruido. Lo que vio por la rendija la hizo cubrirse la boca con la mano para no gritar. Bernardo estaba sentado en su silla de trabajo y en sus rodillas se encontraba la misma rubia de la fotografía. Pero la imagen en vivo era 1000 veces más dolorosa que la instantánea. Se besaban con tal pasión, con tal desesperación, como si no se hubieran visto en meses.
Las manos de Bernardo vagaban por la espalda de la mujer y ella le susurraba al oído palabras que Lidia no podía distinguir, pero que evidentemente no tenían relación con el trabajo. La mujer era increíblemente hermosa y ese reconocimiento le cortó el corazón. Cabello platino largo, maquillaje impecable, traje caro que acentuaba cada curva de su figura. En su mano brillaba un anillo masivo de oro con diamante, tan caro que Lidia nunca podría permitirse algo parecido. Lidia se apoyó contra la pared, sintiendo cómo se le doblaban las piernas. Esto era real. Su marido, el hombre con quien compartía la cama cada noche, quien la besaba cada mañana antes del trabajo, quien le decía te amo, cariño, este mismo hombre besaba con igual pasión a otra mujer en su despacho. Alejandra, entiendes que necesito tiempo, decía Bernardo, acariciando tiernamente el cabello de la mujer con una voz llena de ternura. Lidia se estremeció, esa ternura hacía mucho que no había en su voz cuando hablaba con ella. Bernardo, ya hemos discutido esto 100 veces, respondía Alejandra con tono caprichoso, como una princesa mimada. Me prometiste hace medio año que te divorciarías de esa enfermera tuya. Espero, y tú sigues alargando el tiempo. Estoy harta de esconderme. Hace medio año. Medio año de engaño, medio año de doble vida. Lidia sintió cómo se le iba el suelo de los pies. Resulta que me retrasaré en el trabajo, todas las reuniones importantes, todos los viajes de trabajo habían sido mentira. Lidia recordó su aniversario de boda de hace 4 meses. Bernardo le regaló un ramo modesto y dijo que la empresa tenía dificultades, por lo que no podía permitirse un regalo caro. Y resulta que al mismo tiempo estaba gastando dinero en esta mujer. Escucha, querida, Bernardo tomó el rostro de Alejandra entre sus manos con tal ternura que a Lidia se le encogió el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tocó su rostro con tanta delicadeza? Gasté todos mis ahorros e incluso vendí los pendientes de mi madre para comprarte ese anillo. ¿Acaso eso no es prueba de mis intenciones serias? El mundo alrededor de Lidia empezó a dar vueltas. Los pendientes de su madre, Doña Esperanza. Esos mismos pendientes antiguos con esmeraldas que se transmitían en la familia de generación en generación. La reliquia familiar que Doña Esperanza guardaba como la niña de sus ojos y siempre decía que se los daría a Lidia cuando tuviera su primer hijo. Lidia se tapó la boca con la mano para no gritar de dolor y rabia. Había robado la reliquia familiar. Traicionó la confianza de su propia madre por un anillo para la amante. ¿Cómo pudo caer tan bajo? El anillo es precioso, Alejandra movió la mano, admirando el diamante, y Lidia vio cómo la luz se reflejaba en la piedra. Pero quiero ser tu esposa, no tu amante. Mis padres ya empiezan a hacer preguntas. Les dijeron que salgo con un directivo prometedor, no con un hombre casado. ¿Hasta cuándo vamos a escondernos? Padres. Tenía padres que conocían a Bernardo. Resulta que todo un círculo de personas sabía de su romance, y la única que no sabía nada era la esposa legítima. Alejandra, ten un poco más de paciencia. 1 mes o 2 más, y lo resolveré todo. Bernardo se levantó y la abrazó. Lidia es una buena chica, pero entre nosotros no hay esa pasión que tenemos tú y yo. Ella es aburrida. Y tú eres como fuego, como una explosión. Me di cuenta de esto cuando nos encontramos en la reunión de exalumnos. Buena chica. Aburrida. Las palabras golpearon a Lidia como balas. 3 años de matrimonio, todo su amor, cuidado, apoyo, todo eso lo llamaba aburrimiento. Trabajaba 12 horas al día para ayudar al presupuesto familiar, lo cuidaba cuando estaba enfermo, apoyaba sus ambiciones profesionales, y todo eso lo llamaba aburrimiento. La reunión de exalumnos. Bernardo fue a ella y regresó a casa de muy buen humor. Le contó a Lidia lo bien que lo había pasado, encontrando a sus compañeros de clase, cómo habían cambiado todos, lo interesante que fue recordar los años escolares. Y al mismo tiempo brillaba con una luz especial que Lidia entonces atribuyó a la nostalgia.
Resulta que brillaba por el encuentro con su futura amante. Entonces demuéstrame tu amor con hechos. Alejandra se bajó de sus rodillas, se arregló la falda y lo miró exigentemente. La conversación con tu esposa debe tener lugar esta misma semana. Si no, encontraré a un hombre que no esconda nuestra relación. Tengo otras opciones, Bernardo. Otras opciones. Eso significaba que jugaba en varios frentes. Lidia sintió cierta perplejidad. Está bien, Bernardo se acercó a ella y la abrazó, como abrazaba antes a Lidia. La próxima semana le diré todo. Lo prometo. Encontraré el momento adecuado y se lo explicaré todo. Ella entenderá, es razonable. Razonable. Planeaba abandonarla y encima contaba con su comprensión. Con que ella entendiera razonablemente que él la había estado engañando durante medio año, gastando su dinero común en la amante y robando valores familiares. Lidia ya no podía escuchar más. La rabia y el dolor se entrelazaron en su pecho en un nudo apretado que estaba a punto de estallar en un grito. Todos estos meses se había culpado de que su relación se hubiera enfriado, pensaba que ella no era lo suficientemente atenta, lo suficientemente hermosa, lo suficientemente interesante. Y resulta que el problema no estaba en ella. Las manos le temblaron de rabia cuando empujó bruscamente la puerta y entró en el despacho. Bernardo y Alejandra se quedaron inmóviles como estatuas, pero Lidia vio cómo el miedo y la sorpresa pasaron por sus ojos. «Puedes no esperar a la próxima semana», dijo, tratando de que su voz sonara firme, aunque por dentro todo temblaba de rabia. «Lo he oído todo ahora mismo. Y algo más he sabido gracias a un bienhechor anónimo». El tiempo pareció detenerse. Bernardo y Alejandra se quedaron inmóviles, como actores en un escenario en el momento en que de repente se encendió la luz en la sala. En el rostro de su marido se reflejaban shock, culpa, desconcierto y algo parecido al pánico. Lidia nunca lo había visto así, confundido, pillado, patético. Alejandra fue la primera en reaccionar. No parecía especialmente avergonzada o asustada, sino más bien irritada, como una persona a la que interrumpieron durante una conversación importante. Miró a Lidia de arriba abajo con aire evaluador y en su mirada se leía algo así como, a ver qué tipo de rival eres. Lidia de repente se dio cuenta agudamente del contraste entre ellas. Alejandra llevaba un traje caro, con maquillaje impecable, cada cabello en su lugar, oliendo a perfume francés caro. Y ella misma llevaba vaqueros, cansada después de un turno de 12 horas, con el cabello despeinado y olor a desinfectantes hospitalarios. Pero extrañamente, en ese momento Lidia se sentía más fuerte y segura que esta belleza pulida. «¿Tú, cómo llegaste aquí?», tartamudeó Bernardo. Su voz temblaba, y Lidia notó cómo se lamía nerviosamente los labios, un hábito que siempre delataba sus mentiras. Gracias a un ramo anónimo y una fotografía muy informativa, Lidia sacó de su bolso la tarjeta y la arrojó sobre el escritorio de su marido de tal manera que se deslizó directamente hasta sus manos. Alguien tenía muchas ganas de que yo conociera la verdad. ¿Y sabes qué, Bernardo? Estoy agradecida a esa persona. Bernardo tomó la tarjeta con manos temblorosas y su rostro se puso gris pálido. Lidia vio cómo le temblaron los dedos que sostenían la fotografía. «Lidia, esto no es lo que piensas», comenzó la frase habitual de los maridos infieles, pero su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. Lidia se rió, amarga, malvada, casi histéricamente. «¿No es eso?». Dio un paso más cerca y Bernardo instintivamente retrocedió. «Bernardo, he oído cada una de sus palabras. Cada uno de tus querida, cada uno de sus estoy harta de esconderme. Medio año de romance, pendientes vendidos de la madre, promesas de divorcio, planes de encontrar el momento adecuado para hablar con la esposa aburrida. ¿Qué no es eso?». «Lidia, no entiendes», trató de objetar Bernardo. «No entiendo». Lidia de repente gritó tan fuerte que Alejandra se estremeció.
No entiendo que mi marido lleva medio año arrastrándose con una excompañera de clase y planea abandonarme. No entiendo que robaste los pendientes de tu madre para comprar un anillo a esta. Se calló, buscando la palabra. Alejandra se irguió, preparándose para el insulto. A esta desgraciada, inesperadamente en voz baja terminó Lidia. A esta desgraciada mujer que busca un hombre con dinero, porque ella misma no puede conseguir nada. Alejandra se encendió. ¿Qué se imagina usted? Ni siquiera me conoce. Te conozco, respondió Lidia tranquilamente. Sé que obligas a un hombre casado a robar valores familiares por tus caprichos. Sé que no te importa la familia ajena si puedes obtener beneficio. Y sé que tienes otras opciones, como acabas de decir. Alejandra se sonrojó, entendiendo que sus palabras habían sido escuchadas. Yo no lo obligué a robar nada. Él decidió por sí mismo. Por supuesto, por sí mismo, se burló venenosamente Lidia. Los hombres siempre deciden por sí mismos gastar los últimos dineros en anillos para las amantes. Especialmente cuando esas amantes dicen si no, encontraré a otro. Bernardo todo este tiempo guardaba silencio, mirando ora a su esposa, ora a su amante, como un espectador en un partido de tenis. Alejandra mientras tanto recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida. ¿A dónde vas?, preguntó Bernardo, y en su voz sonó pánico. No pienso participar en discusiones familiares, respondió Alejandra fríamente, pero Lidia notó que sus manos también temblaban ligeramente. Cuando resuelvas tus problemas, llama. Si los resuelves. Alejandra, espera. Pero la rubia se detuvo en la puerta y se volvió. Su mirada estaba llena de desprecio, pero dirigido no a Lidia, sino a Bernardo. ¿Sabes qué, Bernardo?, dijo lentamente. Pensaba que eras un hombre. Que eras capaz de tomar decisiones. Pero eres simplemente un débil que no puede elegir entre esposa y amante. Esos hombres no los necesito. Se fue, resonando fuertemente con los tacones por el pasillo. Ese sonido resonaba en el silencio del despacho, como la cuenta atrás hacia una explosión. Lidia y Bernardo se quedaron solos. El silencio era ensordecedor, solo se oían los sonidos de ventiladores funcionando en algún lugar, el ruido lejano de coches desde la calle y su propia respiración entrecortada. Bernardo se desplomó en su silla, bajando la cabeza. Lidia, puedo explicarlo todo, finalmente pronunció con voz temblorosa. Explica, se sentó en la silla para visitantes. Extrañamente, ahora sentía una calma sorprendente. La rabia había pasado, dejando tras sí una fría claridad. Me interesa mucho cómo vas a explicar medio año de engaño. Bernardo levantó la cabeza. Su aspecto expresaba solo desconcierto y algo parecido al alivio. No sucedió a propósito, comenzó. En la reunión de exalumnos me encontré con Alejandra, hablamos, recordamos los años escolares. Siempre me había gustado en el instituto, pero entonces ella tenía otro novio. ¿Y qué pasó después? Intercambiamos números, empezamos a escribirnos, continuó Bernardo, evitando su mirada. Al principio solo como amigos, pero después. Alejandra es tan brillante, tan viva. A su lado me sentía diferente. ¿Y a mi lado te sentías cómo?, preguntó Lidia con tono helado. Bernardo se calló, entendiendo que se había metido en una trampa. A tu lado me sentía, normal, admitió en voz baja. Siempre eres tan correcta, tan responsable. Trabajas, cuidas la casa, nunca pides nada de más. Y ella exigía. Quería regalos, atención, romance. Me hacía sentir como un hombre. Lidia sintió como algo se rompía definitivamente en su interior. O sea, ¿el problema estaba en mí? ¿En qué no te exigía anillos caros y no te hacía sentir importante? No, no en ti. Bernardo se levantó de la silla y empezó a caminar nerviosamente por el despacho. En nosotros.
En nuestra vida. Nos habíamos vuelto como hermanos, Lidia. Sin pasión, sin fuego. Solo rutina. Rutina, repitió Lidia. Mi jornada laboral de 12 horas para ayudar al presupuesto familiar es rutina. Mis noches sin dormir cuando estabas enfermo es rutina. Que limpiara, lavara tu ropa, planchara, preparara tu estofado favorito, escuchara tus historias del trabajo, todo eso es rutina. No me refería a eso. ¿A qué te referías? Lidia se levantó y se acercó a él. ¿Qué querías decir cuando le dijiste a esa mujer que yo era aburrida? ¿Que entre nosotros no había pasión? Bernardo retrocedió hacia la ventana. Lidia, estaba confundido, decía tonterías. No, negó con la cabeza Lidia. Decías lo que piensas. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Entre nosotros no hay pasión. Porque la pasión no puede ser unilateral. Yo te amaba, y tú me utilizabas. Eso no es verdad. Es verdad. Lidia alzó la voz. Me utilizaste como ama de llaves, como fuente de ingresos adicionales, como tapadera para tus aventuras. Y cuando quisiste pasión, la buscaste fuera. Bernardo se desplomó en la silla. No quería hacerte daño. Esperaba poder resolver mis sentimientos sin escándalos. ¿Resolver? Lidia se rió amargamente. Bernardo, gastaste todos nuestros ahorros en regalos para la amante y decías que habías prestado dinero a un amigo para el tratamiento de su hijo. Vendiste los pendientes familiares de tu madre, que te parió y te crió. Robaste, Bernardo. Te convertiste en ladrón por los caprichos de esa mujer. ¿Eso se llama resolver los sentimientos? Bernardo se agarró la cabeza. Los pendientes. Dios mío, los pendientes. Lidia, pero mamá no sabe. ¿No sabe? Lidia sacó el teléfono y le mostró una fotografía. ¿Estás seguro de eso? ¿Y de dónde crees que salió entonces este ramo con tu fotografía íntima? ¿Quién más conoce tu romance y se preocupa de que yo sepa la verdad? Bernardo miró la pantalla del teléfono y su rostro se puso gris. Mamá lo sabe. Tu madre, me parece, lo sabe todo, dijo Lidia con placer sádico, observando cómo se retorcía de vergüenza. Y si no lo sabe, le contaré con mucho gusto sobre tu romance, sobre los pendientes robados, sobre qué tipo de hijo resultaste ser. ¿Y sabes qué? ¿Cómo crees, de qué lado estará ella? Pero cómo, no te atrevas a decírselo, lo arreglaré todo. ¿Cómo crees que hace cuánto notó el robo de los pendientes? ¿Te imaginas cómo se siente? Y cuando sepa que su único hijo, al que crió, del que estaba orgullosa, resultó ser un ladrón y un traidor. Bernardo se tapó la cara con las manos y se quedó callado. ¿Acaso estaba llorando? Pero a ella ya no la conmovía. Lidia, ¿qué debo hacer? Susurró. Lo he perdido todo. A ti, a Alejandra, a mamá. ¿Y qué esperabas? Preguntó fríamente. Que todos aplaudiríamos tu valentía. Que yo dijera, gracias, querido, por contarme tan honestamente sobre tu amor por otra mujer. Pensé que si era cuidadoso, nadie saldría herido. ¿Nadie saldría herido? Lidia agarró la fotografía de la mesa y se la puso delante de la cara. ¿Y esto qué es? ¿No salí herida al saber que mi marido me ha estado engañando durante medio año? ¿Tu madre no salió herida por el robo de la reliquia familiar? Me corregiré, balbuceó Bernardo. Devolveré los pendientes, romperé con Alejandra, empezaremos todo de nuevo. No, dijo firmemente Lidia. No empezaremos nada. Porque nosotros ya no existe. Tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo y se volvió. ¿Sabes, Bernardo, qué es lo más terrible de toda esta historia? No que me engañaras. No que robaras. Sino que pudieras mirarme a los ojos cada día, besarme,
hacer el amor conmigo y al mismo tiempo planear abandonarme. Eso es lo realmente repugnante. Lidia, espera. No, negó con la cabeza. Ya he esperado suficiente. Ahora espera tú. Espera a ver qué pasa después. Salió del despacho, dejando a su marido solo con sus planes destruidos, ilusiones perdidas y la comprensión de que había perdido todo lo que era realmente valioso en su vida. Lidia caminó por el pasillo con piernas temblorosas, pero con la cabeza bien alta. A sus espaldas quedaba no solo un marido infiel, sino toda una época de su vida, la época de la ingenuidad, la confianza ciega y el amor unilateral. Adelante la esperaba lo desconocido, pero ya no le tenía miedo. En el ascensor, bajando, de repente sintió un extraño alivio. Finalmente todo había encajado en su lugar. Todas esas pequeñas inconsistencias que se había esforzado en ignorar, todos los retrasos casuales en el trabajo, todos los besos fríos y miradas distraídas, ahora todo tenía explicación. Y lo más importante, el problema no estaba en ella. Saliendo del edificio a la calle, Lidia respiró profundamente el aire fresco de la tarde. Le pareció más puro y fresco que nunca. Tal vez porque ahora en su vida no había mentiras. En el coche miró una vez más la fotografía de la tarjeta. Mañana definitivamente agradecería a ese misterioso bienhechor que se atrevió a abrirle los ojos. Fuera quien fuera, le había dado lo más valioso, la verdad y la posibilidad de comenzar una nueva vida honesta. El camino a casa le pareció interminable a Lidia. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación entre Bernardo y Alejandra, sus intentos patéticos de justificarse, sus propias palabras. Se sorprendía de su tranquilidad, las lágrimas por alguna razón no salían, solo había vacío y un extraño alivio. Al llegar a casa, Lidia se sentó en el sofá junto al ramo de flores. Ahora ya no le parecía un regalo mentiroso, sino una señal de apoyo de un bienhechor desconocido. Alguien había querido abrirle los ojos a la verdad, y ese alguien lo había hecho delicada pero decididamente. Miró una vez más atentamente la fotografía. La instantánea había sido tomada profesionalmente, posiblemente incluso por un detective privado. ¿Pero quién podría haber contratado a un detective? ¿Y para qué? Bernardo apareció en casa cerca de medianoche. Para entonces Lidia ya había preparado 2 maletas con sus cosas y las había puesto junto a la puerta de entrada. ¿En serio?, preguntó al ver las maletas. Absolutamente en serio, respondió Lidia, sin levantar los ojos del libro que estaba leyendo. Lidia, podemos hablar como personas adultas. Acepto terapia de pareja, cualquier condición. Bernardo finalmente lo miró. Esta noche le decías a tu amante que entre nosotros no había pasión, que yo era simplemente una buena chica, que la próxima semana me lo contarías todo. Y ahora propones terapia de pareja. ¿Cómo crees que debo sentirme? Estaba confundido, decía tonterías. Decías lo que piensas. Y gastaste todos los ahorros y vendiste los pendientes de mamá para comprar un anillo a otra mujer. Eso no es confusión, es una decisión consciente. Bernardo se sentó en el sillón frente a ella. Bueno, supongamos que nos divorciamos. Pero el piso está a nombre de los dos, la casa de campo también la compramos juntos. ¿Cómo vamos a dividir los bienes? Ya empezaste a dividirlos cuando vendiste los pendientes, Lidia cerró el libro. Y sí, lo dividiremos todo oficialmente, a través del juzgado. Así es más honesto. Lidia. Bernardo, hoy es jueves. Mañana tengo trabajo. Quiero dormir antes de un día difícil. Por favor, toma tus cosas y busca un lugar para pasar la noche. Aunque sea con tu Alejandra. Bernardo entendió que continuar hablando era inútil. Tomó las maletas y se fue, dando un portazo fuerte. Lidia esperó el sonido de su coche, cerró la puerta con todas las cerraduras y solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas no eran de lástima por sí misma, sino de alivio.
Finalmente podía ser honesta consigo misma, su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una imitación, y el descubrimiento de hoy solo había puesto punto final a una historia que se había alargado demasiado. Al día siguiente después del trabajo, Lidia decidió ir a ver a su suegra. Durante 2 años de matrimonio había llegado a querer sinceramente a doña Esperanza, una mujer inteligente, discreta y justa. Tal vez ella la ayudaría a entender quién podría haber enviado ese ramo con la fotografía. Doña Esperanza vivía en un piso pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. A los 58 años conservaba energía y claridad mental, trabajaba como Constable Chief en una empresa comercial y gozaba del respeto de sus colegas. Bernardo era su único hijo, y siempre había tratado a Lidia como a una hija. Al abrir la puerta, doña Esperanza inmediatamente notó la expresión perturbada del rostro de su nuera. Lidia, hola. Doña Esperanza, ¿podemos hablar? Es importante. Por supuesto, pasa. ¿Quieres té, café? Se sentaron en el salón en una mesita pequeña llena de fotografías familiares. En una de ellas, un joven Bernardo en uniforme escolar sonreía junto a su madre. Ayer recibí un regalo extraño, comenzó Lidia y contó toda la historia, sin ocultar detalles. Doña Esperanza escuchó en silencio, solo suspirando de vez en cuando. Cuando Lidia terminó su relato, la suegra guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la fotografía. ¿Y piensas que fui yo quien te envió ese ramo? Finalmente preguntó. No lo sé. Simplemente no hay nadie más. ¿Quién más podría saber del romance de Bernardo y preocuparse de que yo conociera la verdad? Doña Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Lidia, dijo, sin volverse, realmente fui yo quien te envió ese ramo. Lidia no se sorprendió, lo había intuido. ¿Por qué? Porque ya no podía callar más, doña Esperanza volvió a la mesa. Los vi por casualidad hace un mes. Iba del trabajo y noté el coche familiar de Bernardo en el aparcamiento del centro comercial. Me acerqué para saludar, y allí, se cayó. ¿Y qué hizo? Nada. Me fui sin llamar la atención. Y después me atormentaba, contártelo o no. Por un lado, tienes derecho a saber. Por otro, ¿y si era solo un capricho que pasaría? Pero medio año no es un capricho. Sí, lo entendí después. Especialmente cuando noté que mis pendientes con esmeraldas habían desaparecido del joyero. Lidia se estremeció. ¿Lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Esos pendientes se transmitían en nuestra familia desde la bisabuela. Recuerdo cada detalle, cada piedrecita. Noté la desaparición hace una semana, pero no quería creer que Bernardo pudiera robarlos. ¿Y qué decidió hacer? Al principio quería hablar directamente con mi hijo. Pero después pensé, si es capaz de robar por una amante, la conversación no servirá de nada. Simplemente seguirá mintiendo. Doña Esperanza sacó de un armario una caja de bombones y la puso en la mesa. Por eso decidí abrirte los ojos. Contraté a un detective privado, hizo varias fotografías de sus encuentros. Y confirmó el hecho de la entrega de los pendientes en la joyería. Después elegí la fotografía más reveladora y te la envié con el ramo. ¿No tenía miedo de que la acusara de destruir nuestro matrimonio? Lidia, la suegra le tomó las manos, yo no destruí su matrimonio. Lo destruyó mi hijo. Yo simplemente no permití que destruyera también tu vida completamente. Lidia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no de pena, sino de gratitud. Gracias, doña Esperanza. Si no fuera por usted, podría haber vivido mucho tiempo en la ignorancia. ¿Y qué harás ahora? Divorcio. Bernardo ya recogió sus cosas y se fue anoche. Correcto, asintió la suegra. ¿Y qué pasará con los pendientes? Él compró un anillo con ellos para esa, ¿cómo se llama? Alejandra. Y creo que necesitamos recuperar los pendientes. ¿Cómo? Aún no lo sé.
Pero tengo una idea. Lidia, cuéntame más detalles de lo que escuchaste en el despacho. ¿Qué decía exactamente Bernardo sobre el dinero? Lidia se concentró, recordando los detalles de la conversación. Dijo que había gastado todos los ahorros y vendido sus pendientes. Resulta que primero gastó sus ahorros y cuando se acabaron, robó los pendientes. Eso explica mucho, asintió doña Esperanza. Noté que tenía menos dinero en los últimos meses. Antes a veces me prestaba para compras grandes y recientemente él mismo me pidió prestados 10,000 para necesidades urgentes. Evidentemente, esas necesidades urgentes estaban relacionadas con regalos para Alejandra. Ella ni siquiera sospecha con qué dinero le compraban todos esos regalos. El sábado por la mañana Lidia llamó a Bernardo. No respondió inmediatamente, evidentemente dormía después de una noche agitada. ¿Lidia? ¿Ha pasado algo? Necesitamos vernos. Hay asuntos sobre el divorcio. Está bien, evidentemente se alegró de la posibilidad de hablar. ¿Tal vez en casa? No. En el Café Esperanza en la Avenida del Sol. Dentro de una hora. Pero. Dentro de una hora, Bernardo. El Café Esperanza era un pequeño establecimiento familiar donde se encontraban a menudo durante el periodo de noviazgo. Lidia eligió intencionalmente este lugar, público, pero acogedor, donde se podía hablar tranquilamente. Bernardo llegó puntualmente. Se veía desconcertado, evidentemente había pasado una noche sin dormir. Se sentó frente a Lidia y pidió solo café. «¿Te ves bien?», dijo, tratando de comenzar la conversación en tono amistoso. «Bernardo, no he venido a discutir apariencias. Tengo preguntas concretas. Te escucho. Primero, los pendientes de tu madre. ¿Dónde están?». Bernardo palideció. «Bernardo», Lidia sacó el teléfono y le mostró una fotografía. «Esta es una captura de pantalla de la cámara de seguridad de la joyería Diamante. Estás vendiendo los pendientes el jueves pasado, a las 14:30. ¿Quieres que te muestre el video completo?». Bernardo miraba la pantalla del teléfono como hipnotizado. «¿De dónde sacaste esto?». «Tu madre contrató a un detective privado. La misma persona que hizo la fotografía en tu coche. Doña Esperanza ya hace tiempo que conoce tu romance y el robo de los pendientes». «¿Mamá lo sabe?». La voz de Bernardo tembló. «Lo sabe todo. Y está de mi lado en este asunto». Bernardo se recostó en el respaldo de la silla. «¿Qué quieren?». «Queremos recuperar los pendientes. Pertenecen a la familia Camacho desde hace 100 años, y no tenías derecho a venderlos». «Pero ya gasté el dinero». «No es nuestro problema. Tienes 2 semanas para devolver los pendientes o su equivalente en dinero, 100,000 euros». «¿De dónde voy a sacar tanto dinero?». «Con mi sueldo de 2.500 euros, después de todos los créditos queda muy poco. Pídeselo a Alejandra. Ya que lleva el anillo comprado con dinero robado, que ayude a arreglar la situación». Bernardo jugueteaba nerviosamente con la servilleta. «¿Y si me niego?». «Entonces acudiremos a la policía. El robo de valores familiares es un delito penal. Tenemos todas las pruebas, video de la joyería, testimonios del vendedor que te recuerda y fotografías del anillo en la mano de Alejandra. Lidia, ¿entiendes que esto arruinará mi carrera? Si se sabe que soy un ladrón». «Deberías haber pensado en eso antes». Lidia se levantó de la mesa. «2 semanas, Bernardo. O los pendientes, o el dinero, o denuncia en la policía». «Espera». La agarró de la mano. «Tal vez podemos ponernos de acuerdo de otra manera. Devuelvo la mitad de la suma ahora y el resto a plazos». «No. La suma completa o los pendientes. Nada de plazos para ladrones». Lidia salió del café, dejando a Bernardo en completa confusión. Esa misma noche Lidia fue de nuevo a casa de Doña Esperanza.
Su suegra la recibió con curiosidad impaciente. ¿Y bien? ¿Hablaste con él? Hablé. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré la foto de la joyería, se rindió. ¿Y qué dijo? Que lo pensaría. Tiene 2 semanas para reflexionar. Doña Esperanza asintió con aprobación. ¿Sabes, Lidia? Estuve toda la noche pensando en nuestra conversación. Y me di cuenta de que debo contarte algo más. ¿Qué exactamente? Sobre cómo era esa Alejandra en el instituto. Lidia miró atentamente a su suegra. ¿La conoce? Por supuesto que la conozco. Alejandra Urrutia, compañera de clase de Bernardo. Ya entonces era una chica hermosa y ambiciosa. Pero muy calculadora. ¿En qué sentido? En el instituto solo salía con chicos de familias ricas. Primero con el hijo del director de la fábrica, luego con el hijo del médico jefe del hospital. Siempre elegía a los que podían darle algo. Doña Esperanza continuó. Después del instituto se casó con un empresario mucho mayor que ella. Vivían lujosamente. Pero hace 3 años el marido se arruinó y murió de un infarto. Alejandra se quedó con grandes deudas. ¿Cómo sabe esto? En nuestra ciudad todos nos conocemos. Especialmente los que estudiamos en el mismo instituto. Escuché esta historia de una amiga que trabaja en el banco. Alejandra intentó obtener un crédito con la vivienda como garantía, pero rechazaron su solicitud por las deudas del marido que heredó. Lidia asintió pensativa. Así que busca un nuevo hombre adinerado. Exactamente. Y Bernardo le pareció una opción adecuada. Buen trabajo, perspectivas de crecimiento profesional, propiedades. Pero todo no resultó ser como ella lo veía. Y él no es para nada rico como ella pensaba, para asegurarle el nivel de vida anterior. Por eso lo presiona con el divorcio. Probablemente piensa que la mitad de nuestros bienes más su sueldo le permitirán vivir cómodamente. Lidia sintió una oleada de rabia. ¿Resulta que para ella soy simplemente un obstáculo en el camino hacia la estabilidad financiera? Me temo que sí, suspiró doña Esperanza. Y Bernardo para ella tampoco es objeto de amor, sino fuente de ingresos. ¿Y si le abrimos los ojos sobre la situación financiera real de Bernardo? ¿Qué quieres decir? Doña Esperanza, pues, oficialmente gana 2.500 euros al mes. Hay bonificaciones, pero irregulares. El año pasado recibió solo 2 bonificaciones de 300 euros cada una. El piso se compró con hipoteca, aún quedan 8 años pagando 600 euros mensuales. El coche también es a crédito, 400 euros mensuales durante 4 años. Y la casa de campo a crédito, 450 euros mensuales durante 10 años. Lidia calculó mentalmente rápidamente. Resulta que después de todos los pagos obligatorios le quedan como máximo 550 euros para vivir. Más gastos de servicios públicos, gasolina, comida. Nunca hay suficiente dinero, continuó Lidia. ¿Y la situación financiera real de Bernardo está muy lejos de lo que piensa Alejandra? Evidentemente, la engañó mucho sobre sus ingresos, negó con la cabeza doña Esperanza. O la engañó mucho, constató Lidia. Y tengo una idea de cómo usar esta información. Por cierto, añadió doña Esperanza, el detective me contó un detalle interesante. Resulta que Bernardo le decía a Alejandra que ganaba 4.000 euros al mes y que pronto obtendría un ascenso a jefe de departamento. ¿4.000 euros? Se sorprendió Lidia. Eso es casi el doble de su sueldo real. Exactamente. ¿Te imaginas cómo se sentirá Alejandra cuando sepa la verdad? El lunes por la noche Lidia envió un mensaje a Alejandra en las redes sociales. Encontrarla fue fácil, la chica no ocultaba sus contactos y regularmente subía fotos con regalos caros y ramos de flores del hombre amado. Hola, Alejandra. Soy la esposa de Bernardo Camacho. Propongo que nos veamos y discutamos su situación común.
Creo que te interesará conocer algunos hechos sobre la situación financiera de mi marido. Café, Esperanza, en la Avenida del Sol, mañana a las 18. La respuesta llegó media hora después, de acuerdo. Estaré allí. El martes Lidia llegó al café. Alejandra apareció exactamente a las 6, hermosa, cuidada, con un abrigo caro y botas. Pero Lidia notó que la manicura no era reciente y el bolso, aunque parecía caro, ya no era nuevo. Hola. Alejandra se sentó enfrente y la miró evaluadoramente. Gracias por venir, dijo Lidia. Honestamente, estoy muy sorprendida por este encuentro. Normalmente las esposas no invitan a las amantes de sus maridos a tomar té. No soy una esposa normal, sonrió Lidia. Y tengo una propuesta que puede interesarnos a ambas. Alejandra pidió un café con leche y un pastel. Te escucho. ¿Bernardo te habló sobre sus ingresos? Por supuesto. Es un directivo exitoso, gana buen dinero. ¿Cuánto exactamente? Alejandra dudó, pero luego nombró la cifra. 4.000 euros al mes más bonificaciones. Y pronto obtendrá un ascenso a jefe de departamento con un sueldo de 5.000 euros. Lidia sacó varios documentos de su bolso. Aquí está el certificado de ingresos de Bernardo del año pasado. Sueldo oficial, 2.500 euros al mes. Recibió bonificaciones 2 veces, en marzo 300 euros, en diciembre también 300. Alejandra tomó el certificado y lo estudió atentamente. ¿Es falso? No. Puedes verificarlo en la contabilidad de su empresa. Aquí está el teléfono del contador jefe. Lidia puso otro documento en la mesa. Y este es el extracto de nuestra cuenta común. Como puedes ver, no hay tanto dinero como podrías esperar. Pero él tiene piso, casa de campo, buen coche. Todo a crédito. Aquí están los certificados de los bancos. Hipoteca del piso, aún quedan 8 años pagando 600 euros mensuales. Crédito del coche, 4 años a 400 euros. Casa de campo, crédito por 10 años, 450 euros mensuales. Alejandra calculaba mentalmente rápidamente. ¿Resulta que después de los pagos de créditos le quedan solo 550 euros? Exactamente. Y si consideramos gastos de servicios públicos, gasolina, comida y otros gastos, prácticamente nada. El rostro de Alejandra gradualmente cambió la expresión de sorpresa a desilusión. Pero el anillo, me compró un anillo caro. Con dinero de la venta de pendientes robados de su madre, informó tranquilamente Lidia. Por cierto, aquí está el video de la joyería. Le mostró a Alejandra la grabación en el teléfono. La chica miraba cómo Bernardo vendía los pendientes antiguos y su rostro se ponía cada vez más pálido. ¿Es un ladrón? Resulta que sí. Y si los pendientes no son devueltos en 2 semanas, presentaremos denuncia en la policía. Alejandra dejó el teléfono y se recostó en el respaldo de la silla. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque quiero proponerte un trato. ¿Cuál? Devuelves el anillo y retiramos la denuncia de la policía. Bernardo mantiene su reputación limpia y tú evitas problemas. Alejandra se rió nerviosamente. ¿Qué problemas? ¿Qué tengo que ver yo? Que llevas un anillo comprado con dinero robado. Y además tenemos testimonios de testigos sobre cómo obligabas a Bernardo a gastar dinero en regalos. Pero yo no sabía que el dinero era robado. Trata de demostrar eso al investigador. Especialmente considerando tu reputación en la ciudad. Alejandra palideció aún más. ¿Qué reputación? La reputación de una mujer que siempre elige hombres por su situación financiera. En nuestra ciudad muchos lo recuerdan desde los tiempos del instituto. Eso no es verdad. ¿Y tu difunto marido? ¿También fue amor? ¿O un matrimonio ventajoso por conveniencia? Alejandra guardó silencio, entendiendo que había caído en una trampa. ¿Qué quieren?
El anillo. A cambio de silencio y ausencia de problemas con la ley. Alejandra guardó silencio durante mucho tiempo, evidentemente reflexionando sobre la situación. Finalmente preguntó: ¿qué pasará con Bernardo? Si el anillo es devuelto, nada. El conflicto familiar se resolverá, no habrá denuncia en la policía. ¿Y si me niego? Entonces mañana por la mañana presentamos denuncia por robo. Arrestarán a Bernardo y a ti te citarán para interrogatorio como testigo. Y tal vez como sospechosa, eso lo decidirá la investigación. Alejandra se quitó el anillo del dedo y lo hizo girar en sus manos. ¿Sabes? Toda mi vida he soñado con estabilidad. Después de la muerte de mi marido me quedé sin nada. Bernardo me parecía un hombre confiable, capaz de asegurar una vida normal. ¿Y decidiste destruir su familia por esa estabilidad? Él mismo dijo que no te amaba. Que el matrimonio se había vuelto una carga para él. Lidia sonrió irónicamente. Alejandra, él decía lo que querías oír. Los hombres a menudo mienten a las amantes sobre sus esposas para obtener lo que quieren. ¿Resulta que me engañaba a mí y a ti? Exactamente. A ti te mentía sobre los ingresos y sentimientos hacia la esposa. A mí, sobre viajes de trabajo y retrasos en el trabajo. Alejandra puso el anillo en la mesa. Llévate tu anillo. No necesito un hombre capaz de robo y engaño. Decisión sabia. ¿Y qué planeas hacer después? Divorciarme. Esta historia me convenció definitivamente de que nuestro matrimonio no tiene futuro. Alejandra se levantó y tomó su bolso. Lidia, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿No estás enfadada conmigo? Lidia reflexionó. ¿Sabes? Estaba enfadada. Pero ahora entiendo que tú también fuiste víctima de sus mentiras. Bernardo nos usó a ambas para sus fines. Bueno, lección aprendida, Alejandra sonrió tristemente. La próxima vez verificaré más cuidadosamente a los hombres. Y otro consejo, añadió Lidia. Trata de buscar la felicidad no en carteras ajenas, sino en sentimientos sinceros. El dinero se acaba, pero el amor verdadero permanece. Alejandra se sonrojó, pero no dijo nada. Se fue, dejando el anillo en la mesa. Lidia lo tomó y lo examinó atentamente. Hermoso, caro, pero comprado con dinero robado. Mañana lo llevaría a la joyería e intentaría recuperar los pendientes. Al día siguiente Lidia y doña Esperanza fueron juntas a la joyería Diamante. El gerente, al conocer la historia de los pendientes, accedió a recibir el anillo de vuelta, pero advirtió que solo podría devolver el 80% de la suma de compra. Esta es la práctica estándar al devolver joyas, explicó. El 20% es nuestra comisión y gastos de reevaluación. Pero los pendientes valían más que este anillo, objetó doña Esperanza. Desafortunadamente, vendimos los pendientes ya al día siguiente de su compra por parte de su hijo. Las joyas antiguas tienen mucha demanda. ¿Y quién los compró? Preguntó Lidia. La información sobre los compradores es confidencial. Pero puedo decir que los pendientes los adquirió un coleccionista privado de Madrid. Doña Esperanza se entristeció. ¿Entonces los pendientes se perdieron para siempre? No necesariamente, el gerente sacó una tarjeta de visita. Aquí están los contactos de ese coleccionista. Tal vez acceda a vender los pendientes de vuelta si explican la situación. Recibiendo el dinero por el anillo, las mujeres inmediatamente llamaron al coleccionista. Alejandro Pérez resultó ser una persona comprensiva y accedió a reunirse para discutir la devolución de los pendientes. Los compré para mi colección, pero si tienen tal valor familiar, estoy dispuesto a discutir la venta, dijo por teléfono. Vengan mañana, veremos qué se puede hacer. Por la noche Bernardo vino a ver a Lidia. Se veía abatido y desconcertado. ¿Alejandra devolvió el anillo? Preguntó. Sí.
Y ya comenzamos el procedimiento de devolución de los pendientes. ¿Cuánto costará? Aún no lo sabemos. Mañana nos reunimos con el coleccionista que los compró. Bernardo se sentó en el sofá y bajó la cabeza. Lidia, entiendo lo que hice. Entiendo que te traicioné, a mamá, a la familia. ¿Pero podemos arreglar todo de alguna manera? Bernardo, viviste una doble vida durante medio año. Gastaste todos los ahorros y vendiste los pendientes familiares para impresionar a una mujer que solo se interesaba por tu dinero. Estabas dispuesto a abandonar a la familia por alguien que ni siquiera conocía tu situación financiera real. ¿Cómo se puede arreglar eso? Estoy dispuesto a terapia de pareja, a cualquier condición. ¿Y estás dispuesto a la honestidad? Lo interrumpió Lidia. ¿Dispuesto a contar toda la verdad sobre tu relación con Alejandra? ¿Sobre cuánto dinero gastaste en ella? ¿Sobre qué más vendiste o gastaste? Bernardo se calló. ¿Ves? Lidia se levantó. Incluso ahora no estás dispuesto a ser completamente honesto. Y sin honestidad ninguna relación es posible. Pero te amo. No, Bernardo. Amas la comodidad que yo te proporcionaba. Amas la estabilidad de la vida familiar. Pero a mí como persona no me amas. De otro modo no habrías podido mentir y engañar durante tanto tiempo. Bernardo trató de objetar algo, pero Lidia lo interrumpió. Ya tomé mi decisión. Mañana presento los documentos de divorcio. Dividiremos los bienes a través del juzgado, para que todo sea justo. ¿Y si devuelvo todo el dinero de los pendientes? Esa es tu obligación hacia tu madre, no hacia mí. Los pendientes no tienen relación con nuestro divorcio. El divorcio es consecuencia de tu infidelidad y mentiras. Al día siguiente Lidia y doña Esperanza fueron a Madrid a ver al coleccionista. Alejandro Pérez las recibió en su apartamento, que se parecía más a un museo. Por todas partes había vitrinas con joyas antiguas, cuadros y objetos de arte raros. Aquí están sus pendientes, sacó una cajita. Realmente, un magnífico trabajo antiguo. Esmeraldas de la más alta calidad. Doña Esperanza tomó los pendientes en sus manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pertenecían a mi bisabuela, luego a mi abuela, luego a mi madre. Soñaba con pasárselos a mi nieta. Lo entiendo, asintió Alejandro Pérez. Las reliquias familiares no tienen precio. Estoy dispuesto a vendérselos al mismo precio que pagué en la tienda. ¿Cuánto es? Preguntó Lidia. 4.000 euros. Las mujeres se miraron. Solo tenían 3.200 euros de la venta del anillo. No tenemos suficiente dinero, admitió doña Esperanza. ¿Cuánto les falta? 800 euros. Alejandro Pérez reflexionó. ¿Saben qué? Hagamos así. Denme lo que tienen y el resto lo pagan después. Los pendientes deben volver a la familia. Pero si somos desconocidas para usted, se sorprendió Lidia. Desconocidas, pero veo que para ustedes estos pendientes no son simplemente joyas. Y los valores verdaderos deben estar con quienes los entienden y los cuidan. Doña Esperanza lloró de gratitud. Muchas gracias. Definitivamente pagaremos la suma restante. No se apresuren. Lo principal es que los pendientes han vuelto a casa. En el camino de vuelta doña Esperanza sostenía la cajita con los pendientes como el tesoro más preciado. Lidia, quiero regalarte estos pendientes ahora mismo. ¿Pero por qué? Me estoy divorciando de Bernardo. Porque eres la única que me ayudó a recuperarlos. Porque te convertiste en mi hija no por documentos, sino por el corazón. Y porque quiero que los lleves en tu boda con un hombre digno. Lidia abrazó a su suegra. Gracias, doña Esperanza. Pero primero terminemos con el divorcio y después pensemos en el futuro. Por supuesto, querida. Pero recuerda, siempre te apoyaré, pase lo que pase. Un mes después el divorcio fue formalizado.
Bernardo no se resistió y accedió a todas las condiciones de Lidia. Vendieron el piso, dividieron las deudas de créditos por la mitad. Lidia recibió su parte del dinero y alquiló un pequeño apartamento de una habitación más cerca del hospital. El resto de la deuda por los pendientes Bernardo se la pagaba a Alejandro Pérez de su sueldo. Doña Esperanza insistió en que su hijo asumiera personalmente la responsabilidad por sus actos. «Robaste la reliquia familiar», le dijo. «Entonces tú debes corregir las consecuencias de tu acto». Las relaciones entre madre e hijo se deterioraron seriamente. Doña Esperanza siguió comunicándose con Bernardo, pero ya no había la cercanía anterior. No podía perdonarle no solo el robo de los pendientes, sino también cómo había tratado a Lidia. «Te crié como una persona honesta y decente», le decía a su hijo. «Y te convertiste en ladrón y adúltero. Es mi culpa como madre». Bernardo trató de volver con Alejandra, pero ella se negó categóricamente a verlo. Al conocer la verdad sobre su situación financiera, entendió que él no podría asegurarle el nivel de vida deseado. Además, la historia de los pendientes robados la convenció definitivamente de que Bernardo no era el hombre con quien quería vincular su vida. «Necesito un compañero confiable, no un fantasioso y mentiroso», le dijo en su último encuentro. Bernardo tuvo que buscar vivienda de alquiler y acostumbrarse a la vida de soltero. Sin el calor familiar y el apoyo de su esposa, sin las ilusiones románticas con la amante, por primera vez en mucho tiempo se quedó a solas consigo mismo y las consecuencias de sus actos. Lidia visitaba regularmente a Doña Esperanza. Se hicieron amigas aún más estrechas que durante el matrimonio. Un año después del divorcio, Lidia conoció en el hospital a un joven médico cirujano, Alejandro. Era un hombre inteligente, honesto y bondadoso, que la amó sinceramente por su carácter, no por su apariencia o comodidad. «¿Estás segura de que estás lista para una nueva relación?», preguntaba Doña Esperanza. «Segura», respondía Lidia. «Alejandro no se parece en nada a Bernardo. Es honesto conmigo en todo, incluso en pequeñeces. Cuando tiene problemas en el trabajo, me los cuenta. Cuando está cansado, no finge estar animado. Cuando no está de acuerdo conmigo, lo dice abiertamente. ¿Y cómo se relaciona con el hecho de que tengas una suegra del primer matrimonio? Entiende que usted es una persona querida para mí. E incluso propuso conocerla. El conocimiento fue perfecto. Alejandro le gustó a Doña Esperanza por su franqueza y sinceridad. Y ella le gustó a él por su sabiduría y bondad. «Encontraste un hombre digno», le dijo la suegra a Lidia. «Te mira como debe mirar un hombre a la mujer amada». «¿Y cómo es eso?». «Con amor, ternura y respeto a la vez. Y lo principal, no te oculta nada importante». Mientras tanto, en las vidas de otros participantes de esta historia también ocurrían cambios. Alejandra encontró trabajo en una compañía de seguros y comenzó gradualmente a pagar las deudas del difunto marido. Ya no buscaba un hombre rico para resolver sus problemas, sino que trataba de salir adelante por sí misma. Bernardo conoció a una profesora divorciada, Marina, con un hijo de 8 años. La mujer era simple y honesta, no le exigía regalos caros ni vida lujosa. Gradualmente Bernardo comenzó a entender el valor de las relaciones sinceras. Tal vez finalmente aprendió a valorar las relaciones humanas simples, reflexionaba Doña Esperanza cuando supo de la nueva elegida de su hijo. «Lo principal es que no engañe más a nadie», respondía Lidia. «Marina no es tonta. Si trata de mentir, lo sentirá inmediatamente. Tiene experiencia de matrimonio fallido y sabe reconocer las mentiras». Bernardo realmente se volvió más cuidadoso en las relaciones. La amarga experiencia de perder familia y amante simultáneamente le enseñó a valorar lo que tenía, no perseguir ilusiones. 2 años después Lidia y Alejandro se casaron. En la boda se reunieron solo las personas más cercanas. Doña Esperanza se sentó en primera fila y lloró de felicidad, viendo cómo brillaba el rostro de su exnuera. En la ceremonia Lidia llevaba los pendientes familiares de los Camacho.
Combinaban perfectamente con su vestido de novia color marfil y daban al conjunto una solemnidad especial. Estos pendientes te traerán felicidad, susurraba doña Esperanza. Han visto mucho amor en nuestra familia y ahora serán testigos de tu amor verdadero. Gracias por todo, respondía Lidia. Si no hubiera sido por ese ramo con la fotografía, podría haber seguido viviendo en el engaño hasta ahora. Pero ahora encontraste el amor verdadero y un hombre honesto. Alejandro también llegó a querer a doña Esperanza. A menudo decía que por la forma en que Lidia trataba a su ex-suegra, entendió su verdadero carácter, fiel, agradecido y capaz de apego profundo. Una mujer que no olvida el bien, nunca hará mal, decía a sus amigos. Bernardo no vino a la boda, pero transmitió felicitaciones a través de su madre. Para entonces ya llevaba más de un año saliendo con Marina y pensaba seriamente en un nuevo matrimonio. Alejandra también arregló su vida personal, pero de manera completamente diferente. Se casó con un colega del trabajo, un directivo común de nivel medio que la amó sinceramente. Esta vez eligió a un hombre no por consideraciones financieras, sino por el corazón, y resultó que la felicidad modesta pero honesta era mucho más valiosa que el lujo aparente. Es extraño, le decía a una amiga, antes pensaba que el dinero era lo principal. Y resultó que lo principal es cuando te aman y no te engañan, y cuando amas a cambio. Un año después de la boda, Lidia y Alejandro esperaban su primer hijo. Doña Esperanza estaba encantada con esta noticia. Ahora sé exactamente a quién pasarán estos pendientes la próxima vez, decía, admirando a Lidia con las joyas familiares. A tu hija, cuando se case. ¿Y si es niño? Entonces a su futura esposa. Lo principal es que los pendientes permanezcan en la familia de personas que entienden que es el amor verdadero. Los pendientes familiares continuarán pasando de generación en generación, llevando consigo la memoria de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, a veces en forma de un ramo anónimo de flores con una fotografía reveladora, y a veces a través de una suegra sabia que no tuvo miedo de convertirse en aliada en la lucha por la justicia. Lidia a menudo recordaba esa tarde de primavera cuando descubrió en casa el ramo de rosas y peonías. Entonces le parecía que la vida se desmoronaba. Pero en realidad, precisamente en ese momento comenzó su vida verdadera, honesta, abierta y llena de amor auténtico. Y en una pequeña cajita en el tocador yacían los pendientes familiares con esmeraldas que habían sobrevivido a la traición, el robo, las separaciones y las reuniones, pero al final volvieron donde los valoran no por su belleza y costo, sino por lo que simbolizan, fidelidad, honestidad y la capacidad de distinguir los valores verdaderos de los falsos. Y cada vez que Lidia se ponía estos pendientes, no recordaba el dolor del matrimonio destruido, sino la gratitud hacia la mujer que se arriesgó a convertirse en su aliada en el momento más difícil de su vida. Porque precisamente gracias a la sabiduría y determinación de doña Esperanza, Lidia pudo liberarse de la mentira y encontrar la felicidad verdadera. La historia terminó como debe terminar cualquier historia veraz, con justicia. Cada uno recibió lo que merecía, Lidia el amor verdadero, doña Esperanza una querida amiga agradecida y los pendientes recuperados, Alejandro una esposa fiel, Alejandra una lección y la oportunidad de una nueva vida, y Bernardo la posibilidad de corregirse y ser mejor. Y en algún lugar del archivo de un detective privado se guardaban fotografías que una vez destruyeron un engaño, pero ayudaron a construir varias familias felices. Porque la verdad, por amarga que sea, siempre es mejor que la mentira más hermosa.